Tiene la palabra el diputado Luis Carlos. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor coronel, a todos, a la personera, al delegado de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, a todos los participantes en este ejercicio, al doctor Eduardo Orozco. Pues muy buenos días y muchas gracias por atender este llamado, que es un llamado más de la ciudadanía. Ha habido ciertas situaciones que se han presentado en el departamento del Quindío, donde se manifiesta de parte de la comunidad, por ejemplo, intimidaciones en el caso de Salento, donde se presenta panfletos, volantes, donde se presenta que rayan unas, y hay testimonios de no de una, sino de varias personas que se presentan disparos en la vereda, sobre todo lo que tiene que ver con Palo Grande, la Palestina y demás. Otros elementos que se vuelven, digamos, recurrentes es que, digamos, bajo el esquema o las normas que se presentan con lo de la emergencia del COVID, se constriñe lo que es parte de los derechos ciudadanos en términos de manifestar su inconformidad, incluso de manera ordenada, pues, que se plantea de manera ordenada, se plantean un mínimo de expresiones y demás. Particularmente a un gremio como los docentes, que es la Plaza de Bolívar. La Plaza de Bolívar se vuelve, digamos que es bloqueada, cerrada, para hacer plantones cuando se convoca únicamente 25 ciudadanos a manifestar pues, lo que su derecho les asiste, que es su inconformidad frente a las condiciones que se manejan en el gremio de la educación. Y esto a mí me parece que es gravísimo, y gravísimo como es también, digamos, frente a una marcha que hacen un grupo de estudiantes que no superan los 30 estudiantes, y que después de que termina la marcha lo que acusan y acompañan con videos y demás es una persecución, algunos maltratos y retención de estos. Si yo entiendo, no soy abogado, pero yo entiendo que hay elementos que están por encima de las condiciones de lo normativo. Yo voy a apelar a un pensador de hace 200 años, a Max Scheler. Max Scheler hablaba de los supravalores, y los supravalores se constituyen en elementos que nosotros ponemos por encima de nuestra propia existencia. Y si es a ellos a quienes nosotros digamos, les endilgamos la responsabilidad de nuestros actos. Para ser bien gráfico, lo que sucedió en la época de la conquista de las Américas, donde el nombre de la cruz y la reina se asesinaba, pero no eran quien esgrimía la espada y asesinaba al indígena, sino que era el nombre de la cruz y la reina. Lo mismo sucede hoy con la normatividad. Y hablo de la normatividad porque nos escudamos en la normatividad cuando dejamos de pensar de que la normatividad existe para brindarnos derechos ciudadanos. La normatividad no asiste la condición de inteligencia ni convivencia. Voy a poner este ejemplo. Nos apegamos de lo legal. Claro, tenemos que tener unas normas sobre las cuales nosotros nos regimos. Tenemos que tener unas normas de convivencia. Pero sin violar los derechos ciudadanos. Los derechos ciudadanos están por encima de cualquier normatividad, porque si no estaríamos asistiendo a la emergencia de una nueva dictadura en nuestro territorio, y eso sería espantoso. Yo no entiendo cómo es posible que aquí a una lideresa indígena, cuando el año pasado asesinaron a uno de ellos, a Constantino Ramírez, hoy quien maneja o quien representa a las comunidades indígenas, pues digamos que amenaza y esto se vuelve casi que se normaliza también dentro de lo que es la condición de vida de nosotros como territorio. Incluso se justifica. Y apelo a la normatividad porque desde la normatividad normalizamos todo. Y normalizamos todo y acabamos, lo que insisto sobre lo mismo, violando los derechos ciudadanos. No entiendo, no sé quién cierra la Plaza de Bolívar cuando los maestros pretenden hacer un plantón en ella. Eso me parece a mí que es, no sé, pero es un llamado también
a que nosotros, porque necesitamos, se puede negar, por eso que está la personera municipal y que me pueda explicar quién hace ese cerramiento, cuando se anuncia con las medidas de protección, se anuncia con la distancia, se anuncia con las normatividades las mismas normatividades que establece el Estado. Sin embargo, no se permite el acceso a la Plaza de Bolívar. ¿Quién dará orden para eso? ¿Quién establece que cuando rayan las paredes de las fincas, cuando se hacen disparos en la noche, que lo dicen los ciudadanos de la vereda, cuando se amenaza con panfletos a personas que habitan la vereda, quién les acompaña y cómo eso simplemente se dice que no es porque no corresponde a una estructura militar? Es que uno no está estableciendo que se presenten o no se presenten determinadas estructuras. Lo que uno está manifestando es que hay unas amenazas y hay unos riesgos ciudadanos sobre los que se están generando. Las amenazas a la dirigente indígena es una amenaza anónima, pero es una amenaza sobre un dirigente ciudadano y además un dirigente de un colectivo social bien importante para nuestra región, que el año pasado nomás, digamos, tuvo una pérdida muy sensible porque fue su líder durante casi 40 años. Aquí lo que nosotros tenemos, quienes hemos sufrido las amenazas, pues realmente es una condición bien difícil, porque hay distintas formas también de acabar y acallar las vidas. Una de ellas es la estigmatización, que se hace con el señalamiento por, digamos, las filiaciones, por que hace parte de un grupo determinado, y esas estigmatizaciones tampoco se ven, digamos, uno que tenga ningún tipo de sanción. Y quiero cerrar simplemente recordando que la esclavitud fue legal. El asesinato a indígenas era legal hasta los años 70 en Colombia. Y aquí podríamos hablar de muchos elementos que son legales, pero que éticamente no nos representan como ciudadanos. Hoy no podemos pasar a vivir exactamente esos espacios de oscurantismo donde los derechos civiles se restringen de manera flagrante cuando lo que se está reclamando no es nada distinto que la protección de la vida, cuando lo que se está reclamando es el cuidado de los niños, de los ancianos y demás, y se restringe la movilidad para ellos. A mí me parece muy interesante. Yo agradezco al coronel Ramírez, por ejemplo, que muy oportunamente siempre me cuenta qué está sucediendo. Agradezco lo que se está generando, pero se siguen presentando aquí unas formas de constreñimiento que no corresponden pues, realmente a lo que está pasando. Yo entiendo que estamos en una emergencia, que hay unas condiciones de COVID, que la sanción para ello es un comparendo, pero no la retención, ni el bloqueo, ni el cerramiento de sitios, espacio público de manifestación como es la Plaza de Bolívar, para la manifestación no solo de los maestros, sino de cualquier ciudadano que pretenda hacer un reclamo justo, válido y en el ámbito de la convivencia. Muchas gracias. Señor presidente, no, pues básicamente es agradecerle pues, a todos los participantes, al coronel, a Jorge Iván de la Defensoría, al doctor Mosquera, al doctor Eduardo Orozco, a nuestra personera, a todos los que participaron en esta convocatoria, porque me parece que es absolutamente determinante. Aquí hay que aclarar que si bien uno cita los últimos casos que han llamado la atención de la prensa y en los medios y redes sociales, pues hay otros casos que son determinantes aquí, como la amenaza, por ejemplo, a todas las personas de las comunidades LGTBI del departamento, que hay varias que se encuentran amenazadas con denuncias entre todas las instancias. Aquí se conjuga las amenazas a algunos líderes campesinos, a líderes sociales, a activistas del sector, por ejemplo, ambiental. Aquí no son los últimos casos los que se presentan. Pues yo los nombré inicialmente porque, digamos, son los que se encuentran frescos en la memoria. Pero me parece que es una urgencia y quiero insistir alrededor de eso. Uno, que es el establecimiento
del Consejo Departamental, y lo del Consejo Departamental me parece que es absolutamente urgente, porque es más, por norma debería haberse establecido el Consejo Departamental durante los 3 primeros meses del año, pues y ante pues, la situación del COVID y el incumplimiento de algunos líderes, pues creo que hay que buscar los mecanismos para hacer eso. Pero también es determinante, y quiero que entremos en eso, porque tiene que ver también con lo último que nombraron, que era todo el proceso de las personas retenidas y que están en custodia de la policía y de la fiscalía, porque todo eso se constituye, se reúne dentro de lo que es la política pública de derechos humanos, y que eso se constituye una herramienta fundamental, porque como lo decía Jorge Iván, permite apropiar recursos para el departamento y atender justamente todas esas necesidades y en parte de esas necesidades que se tienen. Yo quiero dejarlo aquí porque simplemente como una iniciativa que seguramente empezamos a trabajar ya y que hay unas bases suficientes con el doctor Jorge Iván y otros profesionales para empezar a trabajar alrededor de eso y presentárselo a la Asamblea como una solución real para el departamento, de actuación desde la Asamblea Departamental en la implementación de soluciones reales a todos estos problemas de derechos humanos que hoy nos sufrimos en la región. Muchas gracias, señor presidente.